Hola a todos, bienvenidos. Estamos muy felices de tenerlos acá en Juventud Maldito Vacío. Laura me ha pedido el favor de presentarla y como ella es tan juiciosa, me ha mandado un párrafo de Laura Ubaté es la primera podcastera colombiana que fundó el Café Podcasteros, ganadora de premios, periodista, viene de la radio tradicional, pero en verdad me va a matar por lo que voy a decir, pero yo lo que quiero decir es que este es un proyecto que hemos visto todos a Laura trabajar muy duro, en donde ha estado noche y día y noche escribiendo, produciendo, postproduciendo, y en el que estamos muy, muy orgullosos de presentar hoy en preestreno. Así que, sin más introducciones, Laura, por favor, ven a presentar Juventud Maldito Vacío. Muchas gracias por venir. Estoy muy agradecida porque ocupen la tarde de un sábado para venir aquí al Círculo de Bellas Artes a celebrar la creación sonora con Estación Podcast y a conocer de este que ha sido un secreto a voces hasta el día de hoy, Juventud Maldito Vacío. Cuando pensamos en una periodista, que es la forma en la que yo me describiría usualmente, es: hola, soy Laura Ubaté y soy una periodista. Mi trabajo comenzó así. Cuando pensamos en una reportera de radio o de televisión, de radio como yo empecé siéndolo, pensamos en una persona cuya misión es ir al terreno, entrevistar a la gente y sacar lo mejor de lo mejor para la audiencia, lo mejor en 2 o 3 minutos. Yo sé que ustedes han visto formatos así del reportero frente a la cámara hablando de distintas maneras. Lo vemos todo el tiempo en media y lo que no se dice es que usualmente esa es también una labor emocional. Uno va a un lugar, pasa un tiempo con una gente, entiende de sus vidas y luego tiene que concretar todo eso en algo que es cortísimo y que, como digo, a veces se convierte en una labor emocional. Conectamos con la gente en sus altos y en sus bajos y sostenemos a una persona en su momento emocional si ocurre ante el micrófono o ante una cámara. Yo lo viví muchas veces durante mi trabajo como periodista cultural en radio, 4 años en la radio universitaria, luego 4 años en la radio pública. Y mientras que yo estaba haciendo esto día y noche, de lunes a viernes, todo el tiempo, presentaba música a miles de personas y entrevisté también a muchos artistas, porque siempre tuve una sensibilidad muy grande por la música. Después de 4 años haciéndolo todos los días, yo empecé a sentir que algo faltaba. Hacer radio se sentía en vivo como hacer fuegos artificiales. Uno crea esta cosa, la prepara con todo el cariño, después la dispara al aire y minutos después desaparece, desvanece y pues si la gente no estaba escuchando en ese momento, pues ya dejó de existir. Eso, después de 4 años haciéndolo consistentemente, me empezó a generar un montón de preguntas sobre el periodismo y también sobre mi labor. Y mientras tanto, mi curiosidad por las artes también me llevaba a pensar en otras cosas, que era como, ¿qué es ser un artista? ¿Y por qué esta persona, la labor de un artista se aprecia tan distinta a la de una persona que hace pan o de un conductor de bus o lo que sea? Miramos a un director de cine como con esta reverencia de un maestro, a un cantante como, ay, maestro, maestra, y yo hablaba con ellos todo el tiempo y decía, es que yo siento como que ahí hay como un craft, hay como una forma de hacer las cosas que es un oficio, como muchos otros oficios. Les empezaba a preguntar como, ¿y qué se necesita para ser un artista? ¿Y usted por qué resultó siendo artista de su familia? ¿Y cualquier persona puede ser artista? ¿Cualquier cosa puede ser arte? Yo amaba la radio, todavía la amo, pero para el año 2020 me di cuenta que como una mujer joven en este sistema jerárquico súper rígido de la radio pública, pues yo podía llegar hasta cierto punto y ahí llegué y sabía que después de eso pues no iba a crecer más. Al mismo tiempo me enamoré
enteramente del podcast narrativo como ese lugar donde ya no era hacer fuegos artificiales, sino donde podía crear algo, ponerlo ahí, decir a la gente, ve y lo escuchas, dame tu atención atenta, dame como más de lo que yo te quiero decir y de lo que tengo preparado. Al mismo tiempo, en el año 2018 fundé la primera comunidad de podcasters de Colombia, básicamente porque había una sensación ahí de tenemos que vernos nuestras caras. Y para mí, hablar de una industria creciente del podcast tenía que ver con también hablar de una comunidad creciente. ¿Quiénes somos? Y cómo compartimos cosas. ¿Y a dónde subes tu podcast? ¿Y quién me contesta el teléfono en esa plataforma? ¿Y quién habla español en Apple? ¿Y quién no sé qué? Todos así estábamos como circulando ese conocimiento de una forma muy horizontal. Y también lo que yo hice con el Café Podcastero fue una respuesta a eso. Pero también a otras cosas. En mi ejercicio personal, yo en casa me seguía haciendo estas preguntas sobre qué era eso de crear, y qué era eso de hacer arte, y qué era eso de hacer algo que podría ser, tal vez no enteramente noticioso, pero sí enteramente emocional. ¿Qué tal si yo solo pudiera hacer historias de audio sobre preguntas más profundas? En casa hice mi primera serie de podcast autoral llamada Viajes Inmóviles, 5 minutos de grabaciones de sonido en lugares del mundo, con grabaciones de distintos lugares, justamente en un momento donde se sentía que no teníamos alcance a ese mundo de afuera y que ese mundo de afuera se volvía un mundo de miedo, como de cuántas personas están contagiadas, qué va a pasar. Y yo quería volver a los sonidos como este lugar de confort y de memoria emocional. Luego me sorprendí después de lanzar Viajes Inmóviles, que fue número 1 en 2 países que no eran Colombia durante una semana. Y tuve el honor de presentarlo de forma remota también aquí en Estación Podcast. Y eso es de hecho la semilla de por qué estoy hoy aquí sentada ante ustedes. Y gracias a Nacho Gallego, tengo que decirlo. Entonces, después de Viajes Inmóviles, yo empecé a reflexionar sobre todo este quehacer, mucho más allá del periodismo, y también dije, pues si necesito responder estas preguntas, tengo que ir un poco más allá de lo que yo conozco, y eso hice. En el 2021 recibí una beca para aprender el oficio del documental sonoro, y allá me fui, lejos de mi zona de confort, vendiendo todo lo que tenía a las tierras lejanas del Maine College of Art. Y todo el mundo me escribía, ¿dónde es eso? Y yo, es muy al norte, es muy en Canadá, es donde la gente no habla español, es donde está el 98% de la población blanca de Estados Unidos, del estado, está conformada por personas de raza blanca. Y en este lugar, en medio de un invierno muy frío, de 30 centímetros de nieve, yo comencé a descubrir realmente quién podía ser yo como una autora. Y presentaba unas piezas que no eran noticia, pero que se sentían inmensamente importantes para mí. Pero sobre todo aprendí por qué estoy enamorada del audio narrativo. Es porque en el audio no importa cómo te ves, sino lo que tienes para decir. Esa es la puerta de abrir muchas cosas. Se trata de compartir verdades emocionales. Y ahí se generó como un germen que venía a conversar con lo que yo pensaba antes de nuevo. Entonces, ¿es esto lo que es hacer arte? ¿Será que yo tengo lo que se necesita? Y ahí comencé a hacer piezas como esta que vamos a escuchar y que va a poner subtítulo apenas comience. I think it's hard to be an artist because you have to be truthful to yourself. Oh, it's painful. Takes a lot of confidence and faith. Being an artist is not a Disney moment. Actually, to work as an artist, I needed to focus on the work being the art making. You know what I'm saying? And again, it was one of those like a door opened and I have just never looked back. If I have to in any way hide who I am and express myself fully, then I am literally physically sick. It's like something that moves you. Like, this feels right where I'm supposed to be. Like floaty feelings in my head, my toes were tingling. I'm a genius. I feel great. Like I'm a vessel through which something's happening. I think art is about experience. When you start playing, like you start creating,
And a lot of people are afraid to practice because they don't think they have what it takes. So there's a lot of diligence and a lot of hustle and a lot of persistence. All those things are art. If you don't have it, you have to conjure it and move forward. But put the work in first. We can do anything, we just have to try. Yes. Sí. Yes. This is it. No more excuses. Work, 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 work. Do it for the heart, do it for the love, do it for the passion. Art is the world. The world is art. For me, when I stay true to that feeling, I feel like that really defines being a real artist. Is it worth it? Yeah. Signing off. Laura Boate. Resulta que el arte al final del día es una práctica, es un oficio. Por eso es que hoy puedo decir que he tenido el privilegio de trabajar en muchos equipos internacionales con podcasts de true crime, de ficción, de muchas cosas que han ganado premios. He tenido la fortuna de estar acompañada de personas muy, muy talentosas. Y al día de hoy, pues he sido tallerista en más de 5 países para personas que quieran hacer su primer podcast. Uno de mis honores más grandes es ser mentora de 15 creadores Latinx de su primer show de Guatemala, Nicaragua, Perú, Bolivia, Paraguay, Argentina y muchísimos más. Y aunque he estado mentoreando, dando talleres, haciendo parte de producciones increíbles, y he sido este año una de los miembros jurados de los premios Ondas, yo me presento ante ustedes como una iniciante, porque yo siento que mi camino como artista está comenzando y yo todavía tengo muchas cosas por dar. Es por eso que, además, yo siento que los podcasts narrativos van a ser una forma de arte en el resto de años que va a desarrollarse la industria. Y por eso hoy me presento ante ustedes con mi segunda obra en preestreno, Juventud Maldito Vacío. Este es un podcast independiente y es un podcast joven, es un podcast que está dando los primeros pasos, pero aparte ustedes van a ser parte de este nacimiento conjunto, porque estamos en plena producción y vamos a hacer varias cosas arriesgadas, de las cuales ya les voy a contar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Primero, vamos a compartir el tráiler, que de hecho ahora mismo se está estrenando a nivel mundial en el canal de YouTube. Pero ustedes, por estar aquí en persona, les voy a hablar del concepto que hay detrás del podcast, de la obra. Voy a hacerles una invitación y vamos a escuchar en exclusiva un fragmento del primer episodio que se llama Malas Decisiones. Y ese fragmento solo lo van a escuchar ustedes por estar aquí en persona, en Estación Podcast. Así que, bueno, vamos a ello. El concepto. ¿De dónde vino la inspiración para decir Juventud Maldito Vacío y no Juventud Divino Tesoro? Bueno, viene de 2 momentos de gran inspiración. El primero fue cuando tenía 23 años, yo estaba recién graduada en Bogotá, no tenía ni idea qué hacer con mi vida y me pasaba todas las tardes hablando de esto con mis amigos recién graduados también, desempleada y teniendo el mayor lujo que uno puede tener, que es perder el tiempo en las tardes. Y en esas conversaciones solo hablábamos del futuro, ¿no? ¿Qué nos vamos a convertir? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué trabajo voy a agarrar? El futuro se sentía como algo tan importante y sin embargo tan difícil de resolver que hablábamos de eso por horas y sin embargo rara vez llegábamos a una acción concreta que nos hiciera salir adelante. El futuro era lo más miedoso e importante que nos iba a pasar. Se sentía que era algo difícil de hablar y por eso desde ese momento pensé como qué interesante sería desarrollar una obra al respecto. Yo también sentía que había un gran mito sobre lo que es tener 20 años, que es el mejor momento de la vida y el divino tesoro, y como que las personas mayores me decían, pues es que tiene 20 años, está jovencita, y yo me siento muy vieja, yo quiero que ya todo pase. Y ese fue un momento de mucho desahucio, de hecho, como de mucha confusión y de mucha perdidez en la vida, de estar como muy sin brújula.
Y luego el año pasado, cuando comienzan a pasar todas las despedidas de productoras de podcast narrativo, cuando empezamos a ver estas noticias, de verdad, un medio que se llamaba Slate lo nombró el baño de sangre del podcast, que me pareció horrible, y todo ese tipo de titulares en los empezaba a ver cómo se explotó la burbuja del podcast, bla, bla, bla. Yo también fui víctima de eso, y muchos colegas míos talentosísimos también fueron afectados por ello. Y de repente se sentía también que esa misma promesa de lo que se supone que era la tierra prometida del podcast ya no nos estaba encontrando ahí. Y yo volví a estar en esta situación de desahucio y de perdidez y de no sé qué voy a hacer con mi vida, y también de un duelo colectivo que estábamos viviendo pues varias personas al mismo tiempo. En ese momento volví a estos guiones, a estos escritos que comencé a escribir a mis 23 años y que me había cargado hasta entonces en una carpeta por todos los lugares a donde he ido, sin poder concretarlo, y dije, este es el momento. Si no es ahora, ¿cuándo? Lo va a hacer. Lo va a hacer. Porque en ese rescate de entender que es este momento de desahucio, siento que está la misión de Juventud Maldito Vacío, de este proyecto, en ambas cosas. Y porque yo creo que uno no crece en línea, sino que uno crece en espiral. Uno una y otra vez se vuelve a encontrar con estos momentos y vuelven a pedirle a uno que reflexione sobre ciertas cosas. Y por eso es que creo que vale la pena. Esta serie se trata de esa batalla, de cuando uno es joven y uno tiene que enfrentar ese vacío tan profundamente a solas. Y cuando uno es joven, uno siente que hay algo gigante, intangible y completamente indiferente entre lo que uno es y lo que uno sueña convertirse. Por eso vamos a escuchar el tráiler. Dicen que tener 20 años es el mejor momento de la vida. A los 20 tienes el cuerpo en un estado que anhelaste toda la adolescencia y vas a extrañar toda la adultez. Te vistes como se te da la gana y entierras bien profundo los complejos que tienes sobre ti o tu cuerpo. Vas por la vida sin saber cómo funcionan las cosas, pierdes el tiempo en las tardes y puedes desear convertirte en lo que sea. Ser joven es el mejor momento de la vida. Por lo menos eso te dice la publicidad de gente gringa y sonriente, de chicas flacas y rubias que te miran con cara de «soy perfecta y tú, cariño, me importas un culo». A los 20 años estás en la cima de tu poder, sabes cómo y cuándo sonreírle a la cámara y te ríes del futuro porque sí, en un atardecer dorado con tus amigues y tu bebida favorita en la mano, te sientes en la cima del mundo. Pero cuando cae el sol y regresas a casa, te encierras en tu cuarto y miras al techo como si miraras un vacío. A solas, revisas la foto que posteaste y scrolleas mirando likes. Abres y cierras la pantalla como abriendo el baúl para ver si el tesoro de la juventud todavía sigue ahí. Te ves a ti misma mirando hacia el techo y te preguntas, ¿cuándo van a llegar las grandes cosas para mí? ¿Cuándo llega la llamada, el mail, la fase lunar o lo que sea que va a hacer que la vida te escoja a ti? Y entonces comienzan los mejores años de tu vida en un viaje fantástico y místico hacia eso que estás destinado a ser. Dicen que la juventud es un divino tesoro, pero a mí no me parece. Lo más parecido a ser joven es estar perdido. Sentir que tienes toda la energía para tragarte el mundo, pero que el mundo te está tragando a ti. Y ahí, entre tu presente y lo que quieres llegar a ser, hay un vacío gigante, intangible, nuboso y completamente indiferente. Yo lo llamo el maldito vacío. El asunto es que una siente que está a solas, pero eso no es verdad. He pensado en eso desde que tengo 20 años. En ese momento lo único que quería era una yo del futuro que viniera a decirme cómo atravesar el maldito vacío. Quise una guía, una carta de navegación. Ahora que tengo 32 años, por fin me siento lista para responderme.
Esto es Juventud Maldito Vacío. Soy Laura Ubate González. Hay muchas cosas que nadie te dice sobre ser joven y este es un podcast sobre eso. Muy pronto, en tu aplicación de podcast favorita. Bueno, ahora sí, bienvenidos a Juventud Maldito Vacío. ¿Qué es esto que acabamos de escuchar? ¿Qué es este podcast? ¿Qué es esta criatura? En primera instancia, yo diría que lo podemos pensar como un slice of life o una memoria. Este es un género que existe mucho en los cómics y en las novelas gráficas, que me encantan un montón, y en el cine, pero que no existe todavía mucho en el podcast. Estoy hablando de un género donde tenemos una historia de la vida cotidiana elevada con belleza en unos momentos meditativos. Ejemplos de esto, Heartstopper, ejemplos como estos, Frances Ha, la primera película de Greta Gerwig, Diarios de motocicleta, Martin H., entre varias otras que son las referencias para mí. Es una obra centrada en reproducir un momento de la vida ahí, pero es algo pues mucho más. Yo voy a hacer algo arriesgado hoy con ustedes y es que voy a acuñar un término. Este es un podcast conceptual. ¿Qué quiero decir con eso? Para mí es un podcast donde la ejecución responde a unas reglas estéticas que se extienden más allá del audio. Tomemos como ejemplo la música, que para mí es el ejemplo más importante de la narración de audio antes del podcast. Sorry, radio. Para mí es la música primero. Entonces, pensemos en la diferencia entre un álbum normal y en un álbum conceptual. Entonces, por ejemplo, Back in Black de Amy Winehouse tiene una gran unión de sencillos, son muy bonitos, les fue muy bien, están organizados en el álbum como una playlist, ¿cierto? Pero si agarramos un álbum como el Mal Querer de Rosalía, es una obra donde solo la entiendes completamente si la escuchas de inicio a fin, donde hay unas reglas estéticas que van más allá del audio y donde incluso el mundo visual se vuelve un mundo cinematográfico. Entonces, es mucho más que un álbum, es un álbum conceptual. Voy a poner otro ejemplo. El debut de Calle 13 es una recompilación de singles, Atrévete, entre muchos otros que están ahí metidos, les fue muy bien por separado en la radio, pero si comparamos eso con Residente, el primer disco como solista de uno de los dos fundadores de la banda, pues aquí hay una respuesta a una pregunta fundamental, y es que él se hizo una prueba de ADN para saber de dónde viene su herencia genética y a raíz de eso organizó todo el playlist respondiendo esa pregunta. Entonces solo lo entiendes hasta que lo escuchas por completo y hasta que conoces la historia detrás de esto. Y me voy a ir al ejemplo tal vez más conocido. El primer disco de los Beatles, Please Please Me, en la edición de UK, era una unión de singles donde estaban promoviendo sus canciones, pero no era necesariamente que una tuviera relación con la otra. De hecho, el Please Please Me de UK es uno, y el Please Please Me de los Beatles en Estados Unidos es otro, y en Japón es otro, etc. Es una compilación de canciones. Podríamos decir que una temporada de un podcast también podría ser una compilación de temas sobre una cosa. Pero un álbum como el The Rise and Fall de Ziggy Stardust es un álbum conceptual porque está hablando de un personaje que tiene un viaje, igual que los otros ejemplos que acabo de dar, y en ese viaje David Bowie fue un poco más adelante y se presentaba en las entrevistas como Ziggy Stardust y hacía una puesta en escena que solo tenía que ver con eso, cambió su forma de vestir y de ahí en adelante todos sus otros álbumes también cambió la forma en la que se presentaba en el mundo. ¿Estoy queriendo decir que soy David Bowie? No, lo que estoy queriendo decir es que las obras conceptuales no son nuevas, pero en el podcast es un camino que yo creo que hasta ahora se comienza a explorar. Y por eso mismo, pues quiero poner ahí un aporte a toda esta movida macro que tiene que ver con el audio en español y es trabajar como un podcast conceptual. Y entonces, ¿cuál es el concepto? Bueno, ahí va. Explorar en el audio, la música, lo visual y lo táctil
¿cómo carajos conciliamos esa brecha gigante entre lo que somos y soñamos ser? Y para eso pues hay unos elementos. Parte de una historia, habla en específico de una generación en Bogotá que se enfrenta a romantizar una carrera profesional, a tener síndrome del impostor, a vivir con ansiedad, entre muchas otras cosas, mientras todo el país tiene su propia batalla, que significa, desde el año 2008 que comienza esta historia, comienza a haber un proceso de diálogos con la guerrilla de las FARC, y para el momento en que mi generación cumple 30 años, Petro es presidente. Ahí hay un proceso social que ocurre al mismo tiempo que todos pasamos de nuestros 20 a nuestros 30 años y todos atravesamos por eso y todos recordamos en dónde estábamos cuando eso pasó, querrámoslo o no, porque nacimos en Colombia. ¿Cómo extiendo esto al sonido? Pues gracias a Daniel Murcia, que es quien está haciendo el diseño sonoro de este podcast, vamos a trabajar en Dolby Atmos, que es un sonido inmersivo, como el que acaban de escuchar en el tráiler y como lo que van a escuchar en breve en el fragmento del episodio 1. Estamos trabajando con música original porque queremos que lo que escucharon, porque queremos que tenga un carácter, la música que se va desarrollando con los personajes que vamos visitando. Y también porque hace parte del trabajo que yo vengo haciendo desde Viajes Inmóviles, de irle creando como una identidad sonora en música, al mismo tiempo que va la voz. En otras palabras, yo creo que cuando uno empieza un podcast debería trabajar también en la estética del sonido, al mismo tiempo que trabaja en el contenido de la historia. En este podcast queremos que la ilustración expanda la narrativa, y para eso quiero, ya lo van a ver, lo ven un poquito en la portada, pero ya la van a ver con un poco más de detalle, y es que queremos que las portadas no estén ilustrando necesariamente lo que pasa, sino conversando con lo que pasa. Entonces ya vieron en el trailer en algún lado, aquí hay unas olitas. ¿Significa que hablamos del mar? No. Perdón. Balcón. Hola a todos, yo soy Nilson, me alegra saludarlos. Mi contribución a este proyecto ha sido desde la asistencia en la dirección, especialmente en la dirección creativa. Es prácticamente como asegurarse de que los diferentes componentes que tiene el podcast, desde el audio, desde la música, desde el diseño, desde la ilustración, pues se encuentren atados a un gran concepto, a un eje narrativo, a un eje conceptual que se encargue de articular las decisiones en los diferentes campos. Espero que les guste. Esto solo lo puedo lograr gracias a que tengo un equipo detrás. Y Neil ha hecho parte de la producción. Él viene a trabajar en animación, aparte, que tiene otros principios donde es completamente normal hablar de referentes visuales y referentes sonoros y al mismo tiempo que hay un desarrollo de contenido. Y él se va a encargar del componente en video y un componente táctil que van a ver más adelante, no hoy, pero ya empezó el viaje, ya van a ver. La ilustración a cargo de Laura Correal, tiene 25 años y es bogotana también. Hola a todos, mi nombre es Laura Correal y soy artista e ilustradora colombiana. Junto a Lau y Nilson hemos estado desarrollando la imagen del podcast y ya tenemos la primera portada que estoy muy emocionada y orgullosa de compartir. Me ha gustado mucho el proyecto ya que me ha permitido explorar una etapa muy incierta y desafiante de mi vida a través del arte y he tenido mucha libertad creativa y un gran equipo. Espero que les guste el podcast y puedan reflejarse en él tanto como yo lo he hecho. Bueno, Lau viene de trabajar un cortometraje también de animación, que no viene de trabajar podcast, y acaba de ser seleccionado en los premios estudiantiles de la academia, también bogotana como nosotras, y yo siempre digo que cuando pones a más de una Laura en un solo lugar, cosas mágicas comienzan a pasar. Doy fe de eso. Ella está haciendo el desarrollo de la ilustración y también para ustedes, solo por estar aquí hoy, hemos sacado unas postales en formato impreso que pues, pueden visitar en la mesita de afuera y con eso también apoyar el proyecto y toda la cosa. Pero por estar acá, ustedes van a ser los primeros en ver la versión impresa de la ilustración que hizo muy bellamente Laura Correal y que bueno, que está detrás de todo esto. La música original. Hola, mi nombre es Sebastián Izáciga, soy un compositor y productor colombiano.
y soy el encargado de componer la música original para este hermoso proyecto de mi gran y talentosa amiga Laura UAT. Me gustó mucho hacer parte de este proyecto porque creo que Laura está manifestando un sentimiento colectivo de la generación a la que yo pertenezco, que somos aquellos que estamos transicionando de nuestros 20 años a nuestros 30 años y que todavía no tenemos muy claro el rumbo de nuestras vidas y no tenemos muy claro cuál es el propósito de la misma. Entonces, invitadísimos a escuchar este hermoso proyecto, El Maldito Vacío, y que se conecte con lo más profundo de su ser y de su conciencia. Un abrazo. Me encanta porque ahí nos escuchan a todos el acento rolo, todos súper bogotanos. La banda de Sebastián se llama El Mad Tree, o el Árbol Loco. Y bueno, el Dolby Atmos solo sería posible gracias a Daniel Murcia y la casa Dan Mura. Cuando quieras. Hola, mi nombre es Daniel Murcia. Soy ingeniero de sonido y estoy a cargo del sonido en este podcast. En mi labor tomo decisiones como qué va a la izquierda, si estás en una iglesia o si estás triste y caes en un mundo sin norte. Conceptualizamos sonoramente la narrativa del podcast. Pero ojo, no trabajo solo. Juan David Sarmiento está a mi lado en la creación de este mundo sonoro, su buena edición y su buen gusto musical, así que seamos una dupla efectiva y creativa. También quiero contarles que este podcast estará mezclado en Dolby Atmos, para crear una experiencia mucho más inmersiva y en donde el concepto sonoro tomará gran protagonismo. No se lo pierdan. Último miembro del equipo con el cual no sería para nada tan fácil y tan feliz para mí estar aquí sentada, pues nada menos y nada más que Laura Hernández. Hola, me llamo Laura Hernández, soy la coordinadora de producción de Juventud Maldito Vacío y como cabeza de producción mi misión es hacer que las cosas pasen, que cada miembro del equipo cumpla con sus entregas y que el flujo de trabajo sea consistente para poder estar en el nivel de calidad que necesitamos. Así que básicamente mi labor es empujar, empujar y empujar y siempre me ha encantado liderar proyectos que van de principio a fin, desde la preproducción, la producción, la postproducción, distribución y marketing, que también me gusta mucho, y esta vez me animé también a meter un poco de mano a los guiones como editora. Así que bueno, así somos los podcast indie. Aquí se hace un poco de todo, pero todo se disfruta por igual. Ahí estamos. ¿Quieren escuchar un fragmento del episodio 1? Pero ya les dije que tenía una invitación primero, entonces va la invitación y vamos a escuchar el pedacito del episodio 1 para ver de qué va. La invitación es a que nos acompañen en el proceso de creación desde hoy. Tengo un espacio de escritura que se llama Escribir en Voz Alta y desde ahí estoy hablando del proceso de guiones, también desde la experiencia que he tenido en los equipos que he trabajado de cómo se arranca a hacer una serie narrativa desde cero, cómo hacer un outline o bueno, cómo lo abordo yo, hasta preguntas tan nerds como ¿qué tipografía le gusta a cada podcaster? ¿Cómo se ve un guión de audio perfecto? Que es el de la niña aquí, interesante. 4 formas correctas de escribir un guión de audio y ahí tienen a Isabel Cadenas y tienen a muchos otros podcasters dando como sus trucos de cuál es su forma correcta de hacer un guión de audio. Pero aparte de eso vamos a ir hablando del proceso de creación porque al entendernos como un podcast indie también tenemos que entender que respondemos a otras dinámicas en las cuales tenemos que ir un poco más lento, pero no significa que tenemos que ir solos, entonces queremos que nos acompañen. Así que les esperamos en Escribir en Voz Alta. Ahorita, después de escuchar el episodio, voy a dejarles un QR code, o si me buscan a mí en redes, ahí van a ver Escribir en Voz Alta, para que hagan parte de esto mucho más allá de hoy y para que tengan espacios como este, mucho más hasta el día del estreno. Así que, sí, mayores, si estamos listas. Entonces, con ustedes, una parte del primer episodio, solo para Estación Podcast.
malas decisiones. Cuando uno es adolescente siempre tiene un gran sueño de en qué se quiere convertir. Una idea que conquista a todas las ideas. Yo estaba a solas, en pijama, sentada en la sala de la casa escuchando la radio bajito para que nadie se diera cuenta que seguía despierta. Era 2008 y yo tenía 16 años. Sentada frente a los parlantes del equipo de sonido, con la mano derecha en un bloc de notas y la mano izquierda en la rueda del volumen. Sabía cuándo terminaban los comerciales y entraba una musiquita rock que siempre era la misma. Esa era la señal para subir el volumen, lo suficiente como para oír cuando comenzaba a hablar el locutor. Anotaba los nombres de las bandas, los discos, los países y cuando podía uno que otro nombre que medio entendía en inglés. Luego subrayaba la posición en el conteo de los mejores discos de metal. Ese era mi programa favorito de radio. Era de todo lo que yo hablaba con mi hermana y con mis amigos del colegio. Lo que sentía que me pertenecía. Esa noche, después del corte a comerciales, entró la musiquita, pero no habló nadie. Entonces pensé, ¿qué tal si bajara la música y hablara yo? Están escuchando el Top 25. Fui escribiendo las frecuencias y después a leerlas en voz alta. Reportando en vivo para el 99.9 de Medellín, 95.1 Cartagena, 90... Sentí un corrientazo desde la punta de los dedos hasta el corazón. Soy Laura Boté y ustedes escuchan el mejor conteo de rock. Abracé mi bloc de notas y me tumbé de espaldas sobre la alfombra. Quiero ser locutora de radio. Esa idea conquistó a todas las demás. Recuerdo la sensación perfectamente. Era como encontrar la estrella del norte y apuntar hacia ella toda tu vida. Yo tenía un sueño, mis amigas también. Yo sabía que quería ser una persona que escribe. Yo decidí que iba a hacer cine el resto de mi vida a los 13. Yo quería ser un ilustrador de portadas de álbumes. Pero yo estaba segura que bastaba querer hacerlo para poder serlo. Y entonces todas las ideas me parecían increíbles y las anotaba y tenía en mi agenda. A los 25 ya iba a tener por lo menos 5 o 6 películas encima. Como si escribir fuera, pues como respirar con mayor dedicación. Ser joven es lo que uno quiere. En los últimos meses del colegio, de lo único que hablábamos era de eso. Entre más se acercaba la fecha, más se hacía inminente que nuestra vida iba a cambiar para siempre. Y así pasó. Apenas nos graduamos, fue como si cósmicamente sonara un disparo y todos saliéramos a correr detrás de la respuesta a una sola pregunta. ¿De qué se trata eso de hacer nuestro sueño realidad? Soy Laura Boté González y esto es Juventud, Maldito Vacío. Una serie de historias sobre todo lo que significa el vacío entre los 20 a los 30 años. O en otras palabras, una pequeña carta de navegación para atravesar eso que se interpone entre lo que sueñas y lo que se hace realidad. En el 2008 lo más cool que podía pasarte era estar en una tribu urbana y como a mí y a mi hermana nos enseñaron a llevar la contraria, entonces decidimos que si ser emo o neopunk era lo máximo, nosotras íbamos a ser rockeras de verdad, es decir, íbamos a escuchar solo rock clásico. Armamos un fondo común con la plata que nos sobraba de los buses y las onces. Juntas, en tardes largas después del colegio, conectábamos el internet y descargábamos música. La quemábamos en CDs y luego la pasábamos al Discman. Nada de MP3, solo alta calidad. Los fines de semana íbamos al Tower Records del centro comercial para oír los discos completos, ahí pegadas a las torres de escucha. Y no nos íbamos hasta decidirnos por un ganador, un CD original para la colección. En eso invertíamos la plata porque no nos dejaban ir a conciertos, mucho menos salir a solas de la casa. Explosión de un artefacto en Chapinero deja 2 heridos. Samuel Moreno visita la estación de policía atacada con una motobomba en Bogotá. Ingrid Betancourt asegura que su liberación es una señal de paz para Colombia. 2008.
Los teléfonos no eran inteligentes. Una se enteraba de las cosas por casualidad, pero como tenía 16 años, yo no me enteraba de nada. Me vestía de negro con camisetas de banda siempre en tallas de hombre y con delineador que no falte. Estaba dispuesta a hacer todo lo que no se espera de una mujer del trópico y por eso, entre más sentía que no encajaba, más orgullosa me volvía. Eventualmente mi hermana entró en la música de los 80s. Yo me quedé en el metal. Quería escuchar solo lo que fuera más rápido, más pesado, más extremo. La carrera había comenzado y yo no me iba a quedar atrás. O mejor dicho, Lau del pasado no se iba a quedar atrás. La verdad es que hice un plan. Primero, iba a estudiar comunicación social. Segundo, me iba a meter a la radio universitaria. Tercero, iba a sacar mi programa en la franja de rock y ahí a mí me iba a descubrir alguien de la emisora de mis sueños, de la radio pública. Estaba tan segura de que eso era lo que yo quería que no me paraba a pensar si estaba lista o tenía todas las habilidades o lo que fuera. Quería solo eso y lo quería ya. Súmale que mis amigas y yo fuimos la primera generación en estudiar lo que queríamos. Nuestros papás venían de estudiar algo que diera plata y de no ser felices en eso. Ahora nos daban el privilegio de escoger nuestro futuro. Un privilegio limitado igual. Sabíamos que como clase media solo había plata para una carrera universitaria, una oportunidad para salir adelante en nuestros términos. Joven promesa del cine estrena en un festival internacional. Con apenas 19 años grabó un disco de culto. Escribió la novela más importante a sus 21 años. Fui a por todo. Entré a estudiar comunicación social y 6 meses después lo único que me importaba era entrar a la radio de la universidad. Pues súper fácil. Yo fui a la emisora, dije hola, esta soy yo, esto es lo que quiero hacer y no habían vacantes en música. Me dijeron que podía esperar a que se abriera una vacante, pero no, yo no quería esperar, había que ya comenzar. Entonces yo agarré esa oportunidad y dije, bueno, no importa, hay una vacante en reportería, yo lo voy a hacer. Y luego pues dije, los voy a convencer de que yo soy la mejor en rock. Entonces es nada más una cuestión de tiempo. Tenía solo 3 años para lograrlo mientras estudiaba la carrera y pasó 1 año hasta que se abrió una vacante en un programa musical. Después de las audiciones, mi voz por fin llegó a buen puerto. Y yo oí la voz y dije, wow. Y con algunas personas que estaban en ese momento oyendo las voces, dijeron, wow, sí tienes una voz chévere. Y yo dije, claro. Él es Luisfer, mi primer jefe. Recuerdo que tenías como una parte del pelo azul. Alguien escuchó algo especial en mi voz por primera vez. Y que Luisfer me notara fue algo definitivo para mí. Hasta que por fin se abrió una vacante. Hice una prueba, saqué todo súper bien porque me había preparado y ¡yay! ¡Me escogieron! La buena noticia es que me escogieron para locutar y programar una franja musical. La mala noticia es que tenía que ser en el único programa que estaba disponible. Les damos la bienvenida a una hora con los sonidos de reggae y ska. No había algo más estresante para mí que escuchar música lenta. ¡Ey! Pero tengo programa. Además puedo empezar a escuchar música en la fonoteca, ¿ves? Eso es chévere. La fonoteca era una madriguera de techos altos y paredes de concreto, alfombra gris y siempre olía húmedo. Tenía estanterías llenas de CDs originales, ordenados por género. Habían ediciones especiales, cajas de aniversario, vinilos y un termo caliente con café gratis endulzado con azúcar morena. Era el paraíso. Si de eso se trataba hacer radio, yo quería estar así para siempre. Laura siempre habló con toda la gente. Uno llegaba y siempre Laura estaba hablando con alguien o tomando tinto. O, oye, ¿has oído esto? Y eso era más o menos el alma de lo que pasaba en la fonoteca. Llegaban las tardes. Buenas. Iba a la sección de reggae y sacaba discos de ahí, pero poco a poco también sacaba de otras secciones. ¿Me prestas ese CD de Massive Attack? Músicas del mundo, jazz latino, bossa nova y obvio, rock. ¿No se puede? No siempre me prestaban los CDs, pero cuando se podía, me quedaba ahí toda la tarde escuchando discos y hablando de eso con todos los programadores. No, a mí Guns N' Roses no me gusta. Hablaba sobre todo con Luisfer y con Linero, el ingeniero que era igual de metalero a mí. El problema es que para todo el mundo yo era la chica de reggae,
así usara camisetas de Sepultura. Para colmo, hacía el trabajo re bien. Hacía el trabajo re bien. Ay, ¿tenemos que cortar? Ay, qué triste. Bueno, ok. Juventud Maldito Vacío llega a todos sus reproductores el próximo septiembre 4 de 2024. Carajo, Laura, pero eso es en 4 meses. ¿Por qué? Porque vamos a hacer el proceso de creación desde el principio y hoy quiero pedirles que hagan parte. Entonces, en este QR Code hay 3 formas en las cuales nos pueden apoyar. La primera es hacer parte del Substack, la segunda es con las postales que trajimos hoy y la tercera es suscribir y compartir y que este podcast indie pues crezca cada vez más. Muchas gracias a todo mi equipo, a Estación Podcast por hacer este lugar tan posible, a ustedes por dedicarme este tiempo y espero vernos pronto. Una selfie.